Hola, bienvenidos a los diálogos de IT User. Nos encontramos hoy con Manel Picayó, Consulting Systems Engineer en NetApp España. Hola, Manel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pablo. Pues encantado de estar aquí otra vez contigo. Un placer. Igualmente. Si te parece, cuéntanos en primer lugar, bueno, ¿cuál es la visión de NetApp sobre la evolución de la inteligencia artificial y la analítica del dato en las organizaciones? Pues fíjate, nosotros la verdad es que como somos una empresa que históricamente nos hemos dedicado pues siempre a la gestión del dato, pues la llegada de la inteligencia artificial, a pesar de que es un concepto muy antiguo, se ha puesto, vamos a decir, de moda o realmente se ha hecho una realidad para las compañías pues hace poco tiempo. Y para nosotros ha sido una gran noticia, porque la inteligencia artificial lo que ha llevado al mercado es a que la mayoría de compañías entiendan y se den cuenta que realmente uno de los valores más importantes que tenían eran los datos. Ya eran conscientes de ello. Lo que pasa es que la inteligencia artificial les ha traído la capacidad de reaccionar muchísimo más rápido, de abordar sectores o incluso soluciones que antes eran incapaces. Hemos visto muchísimas cosas. Estamos viendo como algunos sectores incluso se crean sinergias entre ellos, se inventan nuevos negocios gracias a las capacidades de la inteligencia artificial. La verdad es que NetApp no se ha cogido con el pie cambiado, como se dice en el argot, sino que nos ha pillado en un momento espléndido, ¿vale? Porque fíjate también, Pablo, que hay también las compañías se encuentran en un momento y sobre todo muy acelerado por el tema de la pandemia en la adopción de temas de soluciones en el cloud. Como sabes, NetApp ya no somos una empresa exclusivamente que nos dedicamos a la gestión de datos de los clientes en on-prem, sino que también lo hacemos en todas las soluciones que tenemos en el cloud. Y desde ese punto de vista, pues la inteligencia artificial nos ha traído otra nueva oportunidad para que nuestros clientes nos empujen todavía más a ayudarlos a eso, a mover esos datos que tienen y que necesitan procesar para crear nuevas oportunidades gracias a la inteligencia artificial en el cloud. Y ahí continuamos teniendo, pues bueno, muchísimas soluciones que ayudan a los clientes en este viaje a la hora de mover sus datos ahí donde son necesarios, pero particularmente la inteligencia artificial, pues es una pieza clave. Y ahí nos encontramos en este momento, Pablo, muy contentos con lo que está sucediendo en la inteligencia artificial por ser uno de los players importantes. Muy bien. ¿Y cómo nos resumirías la propuesta tecnológica de NetApp? ¿Cómo se adapta a este ámbito tecnológico? Pues fíjate, Pablo, yo creo que tenemos como dos vertientes, ¿vale? En el tema de la inteligencia artificial existen, digamos, dos hándicaps. Uno, ya lo he venido a comentar en la primera pregunta que me has hecho, ¿no? Que es que ha llegado el momento que la inteligencia artificial, a pesar de que es un concepto antiguo, muy antiguo, creo que las primeras redes neuronales empezaron a pensar hacia los años 50, imagínate, pero no existía la tecnología para hacerlo. Han confluido varias cosas. Una de las cosas que ha confluido es la capacidad, ¿vale? Aparte de los software que son capaces de entrenar estas redes neuronales, existe el concepto de GPU, ¿vale? Que ya sabes lo que son, las Graphics Power Units, que en definitiva son unidades de procesamiento gráfico, que las utilizábamos sobre todo para temas de gráficos, ¿vale? Pero que hoy en día se han adaptado perfectamente a el proceso que necesitamos hacer reiteradamente para entrenar las redes neuronales. Eso ha sido uno de los grandes avances que se ha producido. Y el otro está en la cantidad de datos que existían ya digitalizados. Al final, para entrenar una red neuronal, lo que necesitas es tener un montón de datos y un sistema que sea capaz de empujar esos datos contra unos sistemas de procesamiento, que son estas GPUs, a una velocidad suficiente como para entrenar una red neuronal. Piensa que estamos hablando en algunas ocasiones de centenares de terabytes o incluso un petabyte de datos para entrenar una red neuronal. ¿Vale? Y además que son procesos iterativos, que no se hacen una sola vez. Lo que estamos aquí apostando en NetApp es tener acuerdos con una compañía como es NVIDIA, que tiene toda la parte de las GPU, con toda nuestra capacidad que tenemos de ser capaces de servir esos centenares de terabytes de datos a una velocidad de acceso brutal. Lo que no podemos tener es unos procesadores que tienen un coste elevadísimo y luego no tener un sistema de almacenamiento que sea capaz, si me permites la expresión, de bombardear esos datos a una velocidad aceptable para que al final tengas una red neuronal entrenada a un tiempo suficiente para que me sea útil a mí, para que le sea útil al cliente. Eso es una de las cosas que estamos haciendo en NetApp. Sería mucho más de donde venimos NetApp, ¿no? De los conceptos más carguas que probablemente la gente que nos esté escuchando nos conocerá. Esto es lo que llamamos nosotros el on-tap ahí, es esta sinergia, este producto que tenemos conjuntamente con NVIDIA. Pero luego hay otra parte. En la inteligencia artificial se está produciendo un fenómeno muy parecido al tema de DevOps, ¿vale? Que hemos estado hablando previamente sobre ello. Fíjate, los ingenieros y los científicos de datos utilizan un sistema muy similar al que estaban usando los desarrolladores. Y para los desarrolladores, la evolución de las tecnologías de la información nos ha llevado a todos los conceptos de DevOps. Pues ese mismo concepto de DevOps, que básicamente, ¿en qué consiste? En tener un sistema que sea replicable muy rápidamente, muy portable.
De esta forma, los que están desarrollando aplicaciones son capaces de tener múltiples versiones, hacer fotografías de esas versiones en el tiempo, estoy hablando de datos no estoy hablando de código en este caso, ¿vale? Compartirlo, etcétera, etcétera. Muy bien, eso ya funciona, son todas las aplicaciones basadas en contenedores, los famosos Kubernetes, etcétera, etcétera, los orquestadores que ya tenemos. Muy bien, pues un concepto nuevo que aparece es el Machine Learning Ops, el MLOps. ¿Y por qué aparece? Porque los científicos de datos no pueden trabajar requiriendo constantemente a todos los departamentos de infraestructura que les vaya provisionando la información que ellos necesitan. No solo los aplicativos, sino los datos. Porque la diferencia fundamental entre el desarrollo de aplicaciones y el entrenamiento de redes neuronales o el Machine Learning, el MLOps, es que los datos también tienen que estar compaginados en el momento, cosa que no pasa en el DevOps. Lo que estamos haciendo en NetApp es pues, impulsar toda esa parte. Tenemos tecnología que lo que permite es que los científicos de datos puedan provisionar automáticamente entornos de forma automática sin tener que estar pidiendo recursos a los departamentos de tecnología. Para eso que usamos algunas tecnologías antiguas de NetApp. Nuestra capacidad de clonar nos permite que los científicos de datos hagan un clon completo de su estado actual de su trabajo, mientras están entrando a la red neuronal, con los datos hacen un clon y repiten el proceso. O bien hacen una copia para mantener, pues bueno, hasta he obtenido estos resultados, quiero hacer una fotografía de con qué he obtenido estos resultados, hago la fotografía, la guardo y luego hago un clon y continúo, modifico cosas, pero siempre puedo volver a la fotografía anterior. Cuando estamos hablando de fotografías y de clonar cosas, en el caso de los datos estamos hablando de que alguien por detrás, al final hay una cantidad de discos, alguien tiene que hacerte esa función de clonar de forma automática o bien de crear copias de seguridad instantáneas, etcétera, etcétera. Ahí es donde estamos ayudando a los clientes. Pero el paradigma donde hemos cambiado es que no lo vamos a hacer desde el punto de vista de la infraestructura, sino desde el punto de vista de los ingenieros y los científicos de datos. Ahí es donde estamos apuntando. Muy bien, Manel. Pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerte, como siempre, con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Un placer, como siempre. Y gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo diálogo de IT User.